Y se me viene a mi mente Sofonías 3:17. Entre Génesis y Apocalipsis, Sofonías. Sofonías 3:17, ahí está en la Biblia. Y está en su pantalla para si lo quiere ver, los que no traen Biblia por alguna razón. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y dice así, y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Qué bonito versículo, ¿verdad? Y pensamos, se gozará sobre mí con alegría. Y usa esta palabra, y callará de amor. Qué bonita escena. Cuando empezamos a experimentar esa gloria de Dios y cuando entramos en una adoración exaltada, donde también Dios se regocija sobre mí. Y dice, y calla de amor. Imagínese la contemplación cuando nosotros estamos adorando a Dios. Estamos contemplándolo a Él, pero también Él nos contempla a nosotras, ¿verdad? Y qué bonita expresión cuando dice, callará de amor. ¿Qué es lo que nosotros le inspiramos a Dios cuando dice esta expresión? Callará de amor. Y se regocijará sobre ti con cánticos, porque también Dios canta, ¿verdad? No oigo ningún sí. También Él está con nosotros. Dios también está en esa comunión muy íntima con nosotras. Y al mirarnos se enternece y se llena de amor. Y se regocija sobre nosotros con cánticos. Esta parte de la gloria y de la presencia de Dios es tan real. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que está vivo. Dios es espíritu, dice Juan 4:23. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Dios quiere que ese momento no termine. Cuando hay gozo, ternura, amor y verdadera comunión entre Dios y el hombre. Hay un embelesamiento de parte de los dos, de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Cuando miramos a los ojos a alguien es muy impresionante. Me hace recordar el día de mi boda, cuando nos miramos de frente mi esposo y yo. Y pude ver el amor profundo y el embelesamiento que le causaba al mirarme. Y yo también. Pero es impresionante cuando vemos un amor genuino y un amor sincero. Te toca de tal manera que a veces puedes derramar lágrimas porque te impresiona ver el rostro de otra persona, pero sobre todo su mirada, su pureza, su amor sincero. Pero hablando de relación entre Dios y el hombre, cuando hay esos encuentros de gloria y Dios nos quiere mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque en los ojos son las ventanas del alma. Y Él nos muestra su amor eterno.
Él quiere hacer contacto con nosotros, mirándonos a los ojos, pero no siempre hay respuesta. Y Dios me hacía meditar porque a veces Patti, que da los anuncios, la maestra de ceremonia, a veces dice, qué lindo es el amor de Dios. Y yo la veo enamorada del Señor. Y ella dice, demos un suspiro. Y a lo mejor algunos piensan, ay, qué cursi. Como que, pero no siempre Dios encuentra respuesta. Y muchas veces escondemos el rostro. Y pensamos que estamos bien en nuestra propia opinión. Pero algo sucede cada vez que se manifiesta la gloria. Porque cuando alguien está en santidad y hay esa mutua comunión, hay ese mutuo amor, hay ese mutuo embelezamiento entre Dios y el hombre. Qué hermoso cuando se manifiesta esa gloria, porque hay una fusión entre Dios y el hombre. Pero ¿qué sucede cuando se esconde el rostro? ¿Qué sucede cuando no queremos mirar a los ojos? ¿Cuál es la razón de esconder el rostro? A veces el pecado está encubierto en nuestra vida. Y Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es tan importante reflejarnos en Él. Por eso es muy importante entrar en su presencia cuando estamos cantando, porque no es lo mismo cantar que entrar en su presencia. Cualquier perico canta. Dígale a su compañero, cualquier perico canta. Pero cantar con el corazón es otra cosa. Cuando cantamos, cuando llegamos a una plena comunión con Dios, y nuestro corazón está bien, nuestro corazón está sano, no hay deudas con el Señor, entonces esa presencia de Dios se manifiesta y se fusiona. Y entonces hay ese encuentro, hay ese derramamiento de amor. Pero hay ocasiones que el pecado está encubierto en nuestra vida. Así es que cada vez que se manifiesta la gloria de Dios, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros, pero también, si no se puede tener esa comunión con Dios, cada vez que se manifiesta la gloria, también se manifestará el pecado. Y antes de leer el capítulo 6 de Isaías, quiero explicarle que Isaías era un profeta del tiempo del rey Usías. El rey Usías fue un hombre tan inteligente y sobresaliente en todas las cosas que él emprendió. Isaías 6:1, vamos a leer este primer versículo. Y dice así su palabra: en el año que murió el rey Usías, diga conmigo, murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa frase es muy significativa. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor. ¿Por qué razón fue hasta la muerte del rey Uzías que Isaías, siendo un profeta de Dios, empezó a contemplar la presencia de Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Vamos a ver por qué. Y dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años? ¿Está leyendo? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Verso 2. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y ahí, como punto número 1 de las hazañas de Uzías, dice que edificó a Elot. Verso 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 52. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y fíjense lo que dice el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Como punto número 2 dice ahí que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso significa que él era un hombre de Dios. Verso 5, segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Quiero que notes algo. Él era entendido en visiones de Dios. Así es que quiero que subrayes esa palabra o la tengas muy presente. Dice otro de los puntos importantes, que persistió en buscar a Dios. Y número 4, era entendido en las visiones de Dios. Ahora notemos que cuando estoy narrando esto, el profeta Isaías estaba al lado del rey Uzías, para que tomes esa conciencia. Verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Eso significa que Uzías fue un gran guerrero. Y rompió el muro de Gad. Habla de sus hazañas, el muro de Jabnia, el muro de Asdod. Pero también edificó ciudades en Asdod. Y quiero que vayan reflexionando sobre todas las hazañas del rey Uzías. Verso 7. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Así es que fue un gran guerrero que derrotó a los filisteos y a los árabes. Y quiero decirles que antes se medía el éxito de un rey a través de sus hazañas.
a través de sus conquistas. Dice verso 8, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Pero recordemos, bajo su contexto, que él era un hombre de Dios, que él era un hombre recto, que era un hombre en las visiones de Dios, entendido en las visiones de Dios. Al leer el contexto sobre la vida de Uzías, que empezó a reinar a los 16 años y su reinado terminó a los 52 años, ciertamente si observamos a Uzías, él buscaba a Dios. Y Dios le dio sabiduría. Y dice que Dios le prosperó para ser guerrero, para ser constructor. Y para tener visiones de Dios. Esto entendiendo por qué Isaías estaba embelesado con el rey Uzías. Porque el profeta estaba a su lado. Y el profeta se dedicaba a las cuestiones espirituales. Pero él estaba observando a Uzías como rey. Y estaba mirando cómo era un hombre temeroso de Dios, y eso agradaba al corazón de Isaías como profeta. Y que era un hombre con visiones, y es algo en el que Dios usa al profeta, visiones. Entonces él estaba contemplando la vida del rey Uzías, y estaba embelesado por su relación que tenía con el Señor, porque era un hombre con visiones de Dios, porque era un hombre constructor, porque era un hombre, tenía tantos talentos y hacía tantas hazañas. ¿Pero por qué razón? Porque Dios estaba con él. Por eso Dios lo bendijo, por eso Dios lo prosperó, por eso Dios lo hizo altamente poderoso. Porque Dios estaba con él. Así es que quiero decirte que en estos próximos versículos vamos a ver qué pasó con el rey Uzías. Segunda de Crónicas 26:16. Y nosotros decimos, Dios está con nosotros. Buscamos a Dios, amamos a Dios. Y aunque tenemos luchas y problemas, nos va bien. Y cuando no nos va bien, nos va mejor. Y otros observan y dicen, ¿por qué las cosas que emprende le salen bien? ¿Por qué? Y se preguntan muchas cosas. Y la razón es porque Dios está con nosotros. Pero vamos a ver qué sucedió con el rey Uzías. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No pensemos que porque somos llamados o porque tenemos un rango donde Dios nos puso, podemos hacer algo que no nos corresponde. La grandeza de un rey o de un ministro radica en respetar el trabajo en el ministerio de Dios que Dios les dio. Y no debemos de meternos en el trabajo de otros, aunque nosotros tenemos la investidura. Solamente guiamos y dirigimos, no hacemos el trabajo de otros.
Y en el caso de Uzías era muy delicado, porque en este verso siguiente nos muestran las consecuencias de esa acción. Pero quiero que noten algo. Cuando él se creía ya fuerte y poderoso. Dile a tu compañero, hay que cuidarnos de la soberbia y el orgullo. Porque la soberbia y el orgullo nos pueden tirar. La soberbia y el orgullo pueden destruir una persona. La soberbia y el orgullo pueden destruir una relación. La soberbia y el orgullo pueden destruir un reinado. La soberbia y el orgullo pueden destruir un ministerio. Pensar que somos fuertes por nosotros mismos, porque somos inteligentes, no. Somos fuertes por el Señor. Somos poderosos por el Señor. Amén. Verso 17. Y dice que entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Quiero que noten cuántos sacerdotes había. ¿Cuántos? 80. Y se pusieron contra el rey Uzías, porque el hecho de que el rey era rey, pero pecó. Y entonces los sacerdotes, y quería tomar el lugar de los sacerdotes. Y no porque era rey él debería tomar la posición o el lugar de los sacerdotes. Por eso dice que se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para esto, para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora notemos que hizo Uzías. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Y notemos que la lepra en el Antiguo Testamento era un simbolismo del pecado. Dice que le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y Dios le dio la oportunidad a Uzías. ¿Verdad que sí le dio oportunidad? Porque vinieron los sacerdotes y le dijo, suelta ese incensario, porque a ti no se te permite quemar incienso, porque tú no eres el sacerdote. Pero él pensaba que porque era el rey, él podía tomar un lugar que no le correspondía. Pero él se llenó de ira, porque pensó que tenía derecho de hacer lo que él quería, solo porque era el rey. Verso 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba ¿en dónde? En su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién? No dijo que el diablo, ¿verdad que no? No. Fue Dios quien le hirió. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque se llenó de soberbia. Ahora, ¿recuerdan que él era un hombre de Dios? Recto. La intervención de Dios estaba sobre su vida en todo lo que él hacía. Pero permitió que la soberbia
llenara su corazón y lo entonteciera. Así, dice el verso 21, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¡Qué tremendo! Uzías experimentó la gloria de Dios. Sin embargo, ignoró la presencia de Dios. Esa gloria cuando desciende y te dice, ten cuidado porque te estás llenando de soberbia. Se nota en tu manera de hablar, se nota en tus expresiones, se nota en esa demasiada autoestima. Por eso dice la gloria y el pecado. Porque podemos tener aquí hombres y mujeres de Dios, pero si nosotros no reconocemos a Dios en esa gloria y no reconocemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos y decir, Señor, como decía el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oh mi Señor, que yo sea recto aún en lo secreto, aún donde nadie ve. En lo que yo estoy pensando, Señor, alúmbrame. Alúmbrame con tu luz, con tu espíritu, con tu palabra. El salmista también decía, líbrame de los pecados que son ocultos. Y de aquí entramos a Isaías capítulo 6. Para entender por qué dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. ¿Por qué dice en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor? Porque Isaías estaba tan embelesado contemplando la gloria de Dios, contemplando lo que Dios estaba haciendo con el rey Uzías, un hombre con la gloria de Dios, un hombre recto, un hombre que lo ponía delante de él, un hombre que Dios usaba, un hombre que prosperó en todo lo que hacía, pero descuidó su corazón. No supo reflejar su propio corazón en esa gloria para darse cuenta de lo que ahí estaba, o ignoró la gloria de Dios. Sin embargo, Isaías no podía ir adelante en el llamado tremendo que Dios tenía para él como profeta. ¿Por qué razón? Porque la visión de Uzías lo tapaba, lo cubría. Que nadie, que la grandeza de nadie cubra la gloria de Dios. De tal manera que no podamos ver nuestros propios pecados. Y dice que era necesario que él muriera. Dile a tu compañero, los ídolos tienen que morir.
Porque para Isaías se volvió un ídolo. Hasta en ese momento que murió, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No que Dios tiene faldas, es una expresión que se usa para decir que la presencia de Dios llenaba el templo. Ahora, bajo este contexto entendemos cuando dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. Así es que él fue un ídolo para Isaías. Por estarlo mirando no podía ver a Dios. Opacaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahora tú pregúntate, ¿hay ídolos en mi vida? ¿Por qué? Porque un ídolo es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, antes que Dios. ¿Qué es más grande que Dios? No sé si está aquí Pina Santillán. No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo contar el ejemplo de lo de tu esposo? El primer esposo, porque el Señor se lo llevó. ¿Está bien? ¿Me das permiso? Ok. Yo me acuerdo que Pina tenía a su esposo. Y un día Pina me dijo, fíjate Vicky, yo soy tan feliz y tan feliz que si yo no tuviera a Dios, yo sería bien feliz con mi esposo y con todo lo que yo tengo. Pues a su esposo le sale un tumor en la cabeza y se muere. Y yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de Pina. Ella lógicamente entendió que eso no estuvo correcto. Porque nadie debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón sino Dios. Y es que hay padres que a veces dicen, ay, mis hijos son mi adoración. Y órale, el hijo se rebela, el hijo empieza a andar en drogas y en esto. ¿Por qué? Porque tu adoración debe ser Dios. Tú puedes amar a tus hijos entrañablemente, puedes amar a tu esposo entrañablemente, puedes amar a alguien entrañablemente, pero la adoración le pertenece a Dios. Y no podemos poner a nadie en primer lugar en nuestra vida sino a Dios. Porque Dios hace morir los ídolos. Y yo no me quiero morir pronto, por eso yo les digo, es Él, es su gloria, es su presencia. Yo no soy nada sin Dios. Igual que usted. Lo grandioso y lo valioso que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Y es tremendo cuando vemos que alguien está recibiendo la gloria, la adoración. Adoración es como esto. Cuando alguien viene y te dice, uy, no, si tú no estuvieras aquí, yo me moría. Eso es adoración. Y nadie puede permitir eso. No, si yo le diría, si yo no estuviera aquí, esto estuviera mejor. Porque hay que humillar la carne. ¿No es cierto? Hay que humillar la carne. Y dice la Biblia, no podemos tener un alto concepto más de nosotros mismos que el que debemos de tener. Pensar de nosotros con cordura. ¿Cuál es tu ídolo que te impide contemplar a Dios? ¿Cuántas jóvenes se casan en contra de Dios? Cuando les dice, no te unas con un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen luz con las tinieblas? Y eso se convierte en un ídolo
porque escogieron más un hombre o una mujer y dejaron de lado a Dios. Y de pronto se dan cuenta que su vida está destruida. Porque si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible llevar una relación. ¿O no es cierto? Somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque Él nos levanta, porque Él nos ayuda, porque Él está en medio de nosotros. Hay algunos que para ellos su ídolo es su trabajo. ¿Por qué? ¿Es malo trabajar? No, con tu trabajo suples tus necesidades. Pero algunos, su trabajo lo han hecho y lo han puesto en primer lugar, de tal manera que ya no se congregan. ¿Qué me están diciendo con eso? ¿Que Dios es primero en sus vidas? ¿O usarán la sabiduría y la inteligencia para orar a que Dios les provea un trabajo donde se puedan congregar? Porque es un mandamiento, Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y más cuando ven que el día se acerca. Muchos, para ellos, su ídolo es el descanso. ¿Es malo descansar? No. Pero no, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque estuve muy cansado. Y se te repite y se te repite. ¿Saben por qué muchas mujeres no están aquí? Porque su ídolo es su trabajo y otro su descanso. Y luego están llorando porque se les está destruyendo el matrimonio y quieren que lo arreglemos en 5 minutos. Imposible arreglarlo en 5 minutos. Hay que invertir el tiempo en las cosas que no perecen. Dile a tu compañera, te felicito porque estás aquí. Has hecho la mejor decisión de estar aquí. Y luego tenemos tiempos de consejerías con gente que no viene. Cuando aquí recibimos palabra. Palabra que restaura, palabra que edifica, palabra que construye. La pregunta es, ¿identificaste tu ídolo? Nuestro tema es la gloria y el pecado. Ya logró Isaías ver al Señor, y Él estaba sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La presencia de Dios llenaba el templo. Isaías 6:2. Y por encima de Él había serafines. Estos son ángeles serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías vio los ángeles serafines. Esta palabra serafines significa seres ardientes. Seres ardientes, seres de fuego. Tipificando que el fuego de Dios purifica. El fuego de Dios purifica. Y luego describe cómo eran. Dice que cada uno tenía 6 alas. ¿Por qué 6 alas? Con 2 alas cubrían su rostro. Imagínense, seres ardientes. Ellos traían la gloria de Dios, manifestaban la gloria de Dios y cubrían su rostro. Y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué querían decir cuando se cubren el rostro? Estaban tan encendidos que era necesario cubrir su rostro del fuego que irradiaban, guardando ese fuego para el momento preciso. Estos seres ardientes daban voces el uno al otro.
diciendo, verso 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra se llena de su gloria. Si se fijan, no decían omnipotente, omnipotente, omnipotente. No decían vida, 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 los atributos de Dios. ¿Qué era lo que decían? Santo, 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 porque los seres ardientes con el fuego de Dios purifican. Y el fuego tiene la capacidad para quemar, para purificar, para refinar. El fuego de su presencia purifica y provoca la santidad. Muchas veces empezamos a cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y piensan que porque se oye muy bonito decir santo, o porque Dios quiere descender en su santidad y purificar el corazón. Que el hombre se dé cuenta de su condición. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Así cuando cantamos, así cuando estamos en casa, así cuando estamos en cualquier lugar. Y dice el verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Fíjense, las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo, símbolo en ese momento de la presencia del Señor. Su presencia inundó ese lugar, que inmediatamente Isaías empezó a tener convicción de pecado. Cuando estamos aquí en ese tiempo de gloria, o estamos en casa, cuando estamos teniendo comunión con el Señor y a una adoración profunda, pueden descender los serafines con el fuego de Dios para purificar nuestras vidas. Porque nuestra propia opinión estamos bien. Y decimos, no, es que la soberbia es ella. Es que aquella otra persona es la culpable. Pero no nos podemos dar cuenta de nuestra propia condición. No nos podemos dar cuenta de nuestros propios pecados hasta que nos encontramos con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Y fíjese lo que sucede una vez que recibió ese toque de Dios, Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Antes no lo podía ver, ahora sí. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. No dejes que nadie opaque la gloria de Dios. Él dijo, soy un hombre inmundo de labios, y el pueblo también. La gloria y el pecado. Siempre que hay gloria, podrá haber profunda comunión. Pero si hay pecados ocultos, la gloria manifestará el pecado. Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido.
tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa, porque quiero decirte una cosa: el pecado trae culpa, trae culpabilidad. Pero Dios no solamente quiere que nos demos cuenta de nuestro pecado. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere quitar la culpa del pecado. Porque el pecado nos hace sentir culpables. Pero Dios limpia nuestro pecado. Por eso descienden los serafines, proclamando la santidad de Dios para limpiarnos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántas mujeres no han acudido al servicio de Dios porque saben que no están bien? Porque su situación no está bien. Algo está a medias en su vida, algo está en desorden en su vida. Y es preferible: no quiero gloria. ¿Cómo puedo yo escuchar el llamado de Dios si estamos entorpecidos por el pecado? Después de haber contemplado su gloria y después de haber sido convictado de pecado, habiendo sido purificado, entonces podemos servir al Señor en santidad. Entonces yo puedo servir en mi casa en santidad. Entonces yo puedo servir en mi trabajo en santidad. Que me pusieron un 4 y me dejaron un puño de billetes ahí. Santidad. Eso no es mío, yo no lo voy a tocar. En donde quiera que estemos debemos de estar en santidad, porque la gloria de Dios está en nosotros. Cierra tus ojos un momento. Y quiero decirte que si en esta gloria, en este día, especialmente en este día, mientras que nosotros estábamos aquí en la presencia de Dios, o en esos momentos mientras has sido expuesto también por la presencia de Dios a través de su palabra, tú has reconocido que hay algo en ti que no está saldado. Y Dios no quiere que tú tengas culpabilidad por causa del pecado, sino que nos pongamos a cuentas en este momento. Ahí donde tú estás, no te voy a decir levanta la mano, no te voy a decir pasa. Ahí está la presencia de Dios en ti. Ahí está, en ese lugar, en ese lugarcito donde tú estás. Dios no está limitado para llegar. Siempre que se manifiesta su gloria y estamos nosotros en santidad y en comunión perfecta, más gloria habrá, más bendición. Pero si la gloria descendió y alumbró tu corazón y te indicó lo que no está bien, hoy es el momento de confesar nuestros pecados.
y decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí delante de ti. Señor, tú me conoces. Señor, conoces mi manera de hablar. Muchas veces me he justificado y he dicho: está bien, cuando te deshonro con mis palabras. Oh, mi Señor, tú sabes que mi situación en mi matrimonio no está bien. Señor, tú sabes que yo no me he casado. Señor, tú sabes que yo he concebido el pensamiento de unirme a un yugo desigual. Oh, mi Señor, tú conoces mi vida y mi condición. Perdóname, Señor, que yo he justificado este resentimiento y esa amargura que yo tengo en mi corazón, porque he dicho lo que me han hecho. Pero amargura es pecado. Y cuando se manifiesta la gloria, se manifiesta el pecado. Y si lo has visto delante de ti, confiésalo y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Esto no lo quiero. Esto no te agrada a ti, Señor. Te quiero a ti, quiero tu presencia, quiero tu paz. No quiero la culpabilidad en mi vida. Quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mi situación. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. ¿Quieres la honra de Dios? Honra al Señor. Refléjalo a través de tu vida, a través de la pureza, a través de la integridad, a través de la rectitud en todas las cosas. Señor, yo recibo tu perdón porque eres bueno. Y tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Y mi Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres perdonador, porque en el momento en que yo confieso mi pecado y me aparto, me perdonas. Tú me perdonas porque eres bueno. Pero yo no quiero seguir así, Señor. Quiero restituir si algo he hecho mal. Quiero enmendar si algo he hecho mal. Sí, mi Dios. Quiero honrarte con mi vida. Y siendo un vaso limpio, puedo decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, estoy listo, estoy lista para ser tu antorcha, para ser tu luz, en donde quiera que me pare. Quiero ser tu luz, esa luz que brilla en la oscuridad. Que todos vean que tú vives, que tú existes, porque te estamos honrando con nuestra vida, con nuestro ejemplo, alineados, Señor, a tu palabra, alineados a tu voluntad. Oh sí, mi Señor, muchas gracias. Muchas gracias, dile: gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por la oportunidad que me das de vivir en santidad. Oh, mi Señor, te prometo cuidar mis vestiduras, te prometo no volver a enlodarme, te prometo enmendar mi vida. Sí, mi Señor, dame la gracia, la fuerza, la entereza para hacer lo que tú quieres, Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Dele un aplauso al Señor y glorifiquemos al Señor porque Él es bueno. Él es bueno.